Bueno, mi nombre es Carolina Murga. Les voy a ir subiendo algunos videos como para poder ir orientándolos en el estudio y en la preparación de concursal. Fíjense que está cargado el programa. Vamos a tratar de ir siguiendo el programa punto por punto. Les voy a ir subiendo algunos videos como para tratar de hacer un poco más interactivo esto. Tienen un canal de comunicación ahí en un foro donde hay avisos y consultas que pueden también participar, hacer las preguntas sobre los temas o sobre la organización. Este es un momento extraordinario para todos, así que vamos a tratar de poder seguir adelante con toda la programación que nos corresponde. Primero les voy a hablar sobre cuáles son los procedimientos concursales que prevé nuestra ley 24522. Yo les subí la versión actualizada, que la última modificación es de la ley 27170, así que traten de chequear que estén con la última versión. Bueno, la ley nos prevé 3 tipos de concursos. Vamos a tomar la palabra concursos como el género, y después dentro de la especie tenemos concurso preventivo, quiebra y acuerdo preventivo extrajudicial. El concurso preventivo es un procedimiento que realiza un deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos, que ya vamos a ver que es el estado de cesación de pagos, y que lo que va a intentar este deudor es llegar a un acuerdo con sus acreedores, que luego va a ser homologado por el juez, va a ser oponible a todos sus acreedores y de esta manera poder salir de este estado de insolvencia. Por otro lado, tenemos la quiebra, que es un proceso eminentemente liquidatorio, que quiere decir que lo que va a tratar o el fin que tiene este procedimiento es establecer cuál es el activo de este deudor, cuál es su pasivo, y lo que va a hacer es liquidar el activo para poder distribuirlo a todos sus acreedores de la forma en que la ley concursal ya prevé. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el concurso preventivo tiende a buscar un acuerdo con los acreedores para superar este estado de insolvencia. Pero la quiebra lo que intenta es liquidar el patrimonio de este fallido para poder distribuirlo de la forma en que la ley nos dice. Y en el medio de estas dos figuras tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial, también conocido como APE. Ya lo vamos a ver también en profundidad, pero para que se queden con la idea, el APE es un acuerdo que realiza este deudor con sus acreedores fuera de la esfera judicial y luego, una vez que llega a este acuerdo, lo somete a homologación. Es decir, que el proceso no se lleva adelante en el juzgado, sino más bien extrajudicialmente y solo se judicializa en el momento en que se solicita su homologación. Por eso se le dice acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, vamos con la unidad 1 que habla de los principios del derecho concursal. Uno de los principios del derecho concursal es la universalidad, que se proyecta en su faz activa y en su faz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hablamos de la universalidad, que la vamos a tener en el artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras, quiere decir que van a estar involucrados todos los bienes de este deudor, salvo aquellos que expresamente la ley deje afuera, por ejemplo, los bienes inembargables. Entonces, en su faz activa quiere decir que este proceso va a convocar a todos los bienes que tenga este deudor. Y por otro lado, su faz pasiva quiere decir que van a ser convocados todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso de este deudor. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que el proceso concursal va a abarcar tanto el activo como el pasivo de este deudor. Otro de los principios es el de la unicidad. Esto quiere decir que el derecho concursal que este proceso va a estar llevado adelante en un único proceso principal, más allá de que puedan haber algunos incidentes de revisión, de verificación de créditos, de apelación, que ya iremos viendo más adelante. El proceso concursal se va a llevar adelante en un único expediente. Esto tiene que ver para que haya un mayor orden.
Otro de los principios es el de la concursalidad o colectividad. Lo que quiere decir es que los acreedores van a ser convocados, los acreedores de este deudor van a ser convocados para hacer valer sus derechos utilizando la ley de concursos. Es decir, que las normas que se le van a aplicar a esto, que puntualmente va a ser la de verificación de créditos, están estipuladas en la ley de concursos y quiebras. Luego el principio de la oficiosidad, la mayoría, ustedes van a ver que justamente una de las diferencias entre el concurso y la quiebra es que el concurso es un proceso voluntario. El único que puede pedir su concurso preventivo es el propio deudor. En cambio, la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o también puede ser a pedido de un acreedor. Entonces, en el concurso preventivo o en la quiebra, este principio de oficiosidad va a estar en un lado más activo y en otro un poquito más apagado. Ya dijimos que en el concurso entonces es un proceso voluntario, con lo cual lo va a iniciar este deudor, lo va a seguir adelante el deudor porque es el interesado en lograr obtener las mayorías para que este acuerdo que le va a hacer a sus acreedores sea homologado, pero siempre es el juez el que va a tener la dirección de este proceso. La dirección y la organización va a estar dada por el juez concursal. En cambio, en la quiebra, la oficiosidad se ve mucho más activa. ¿Por qué? Porque justamente es el síndico y el juez los que se cargan al hombro este proceso. Al fallido ya no le interesa porque ya tuvo la mayor de sus penalidades, que es la liquidación de sus bienes, es decir, que él va camino a liquidar sus bienes. Entonces, en este proceso liquidatorio, la oficiosidad va a estar justamente mucho más activa. Otro de los principios que tenemos es la igualdad de trato, que también es conocida como la pars conditio creditorum. Quiere decir que este derecho concursal, uno de los pilares de este derecho concursal es la igualdad de los acreedores. La igualdad entre iguales, porque ya van a ver que la ley hace algunas distinciones, algunos privilegios, preferencias en cabeza de algunos acreedores por la calidad de sus créditos, pero va a tener que respetar siempre la igualdad entre iguales. Esto se relaciona un poquito con otro de los principios, que es el de los privilegios y los gastos de conservación y justicia, que acompañan un poquito al principio de igualdad, ya que justamente la forma en que se va a repartir o en que se va a distribuir este activo del fallido, esta liquidación de sus bienes, va a ser de acuerdo al orden de privilegios que establezca la ley concursal. Solo en la ley concursal vamos a encontrar los privilegios y el orden de pago, el orden de preferencia que van a tener estos acreedores. Y van a tener que respetarse la igualdad, pero entre iguales. Y me quedan dos principios más, que es el de la conservación de la empresa. Al derecho concursal le interesa mantener la empresa, ya sea para privilegiar la fuente de trabajo, que es otro de los principios que tiene el derecho concursal, la protección de las fuentes de trabajo, o para poder vender, enajenar en el momento en que llegue que haya que liquidar a esta empresa. No es lo mismo venderla en funcionamiento que una empresa totalmente parada. Y además, lo que intenta el derecho concursal siempre es la prevención de la insolvencia. No quiere castigar a este deudor porque le salieron mal las cosas o por pensar como las primeras legislaciones pensaban que este fallido había llegado a esta situación en forma fraudulenta y que debía ser castigado. Esto ya no sucede. La ley concursal lo que trata de hacer es poder darle un remedio a este deudor que por su negligencia llegó al estado en el que está, pero que pueda salir adelante. La ley no intenta liquidar sus bienes y repartirlos, sino tratar de que pueda llevar a un acuerdo con sus acreedores y llegar a salir de este estado de cesación de pagos. Así que bueno, ahí tienen un poquito cuáles son los principios. Con esta mirada, ustedes van a tener que interpretar lo que es la legislación concursal. Buenas tardes, soy Eduardo Enrisi. Bueno, nuevamente voy a hablarles ahora del régimen del concurso o de los concursos
concursos declarados en el extranjero, que ustedes lo encuentran en el artículo 4. Esta norma constituye un precepto de derecho internacional privado que tiene un loable propósito, básicamente definir qué efectos produce en nuestro país una sentencia que abre un concurso en el extranjero. Es decir, si nuestro país, digamos, le reconoce algún tipo de valor, algún tipo de incidencia, o no. Y además también tiende a establecer un régimen de coexistencia entre ambos concursos, y en su caso determinar también qué derecho habrían de asistirle en un concurso en el abierto del país a acreedores denominados impropiamente extranjeros, es decir, que cuenten o tengan lugar de pago de sus créditos fuera del país. Así que bueno, si les parece, vamos ya a desgranar un poco el texto del artículo 4. Bueno, el primer fragmento del artículo 4 trata este primer tema que yo les comenté, es decir, qué incidencia, qué gravitación tiene en el país un concurso abierto en el extranjero. Es decir, la apertura de un concurso en el extranjero implica que debamos reputar al deudor también concursado respecto de ese país y que sus efectos alcancen íntegramente también su situación patrimonial en nuestro territorio. Bueno, le diría que los efectos son bastante limitados. No quiere decir que no haya efectos, pero los efectos, vamos a ver, son muy acotados. Y son los siguientes. El primero de ellos ustedes lo tienen consagrado en el primer párrafo del artículo 4, en la primera parte, que dice que la declaración de concurso en el extranjero es causal de apertura de concurso en el país, a pedido de el deudor o de un acreedor cuyo crédito también sea pagadero en nuestra República. O sea, estos legitimados, como consecuencia de la apertura de un concurso en el extranjero, estarían habilitados sin más a pedir el concurso en el país, incluso cuando no se hubiere manifestado o exteriorizado en el país la situación de cesación de pagos. O sea que tenemos, por cierto, una excepción a la regla prevista en el artículo primero, primer párrafo, que dice que la cesación de pagos es un presupuesto básico para cualquier proceso concursal. No lo sería en este caso, por lo menos en tanto y en cuanto la misma no se hubiere manifestado en el país. Veamos quiénes son los legitimados para pedir el concurso en el país, invocando el concurso en el extranjero, la apertura del mismo. O sea, no basándose en el estado de cesación de pagos. Lo sería el deudor. Nosotros sabemos que el deudor tiene legitimación para solicitar tanto su concurso preventivo como la quiebra. Pero cuando se habla de los acreedores, se está acotando la legitimación solo a aquellos cuyos créditos sean pagaderos en la República. A contrario sensu, se desconoce legitimación a aquellos que no tengan por el lugar de pago un sitio en nuestra República. Bien, veamos cómo opera la apertura del concurso en el país invocando el concurso en el extranjero. Acá, cuando se trata de esto, esta apertura del concurso basada en esta causal, no estamos hablando para nada del procedimiento de ejecución de sentencias de tribunales extranjeros en el país, denominado comúnmente exequatur. Nada de esto, no está relacionado con esto concretamente. De lo que se trata es de acreditar este hecho, que es la apertura del concurso en el extranjero, como causal de apertura de concurso en el país. Nada más que eso. Y se puede acreditar por cualquier medio de prueba. Lo más frecuente es que se aporte un testimonio, en su caso traducido, para justificar esta situación. Bien, no es este el único efecto. Vamos a ver que hay otros que están también mencionados en este primer párrafo. El primero de ellos tiene que ver con un principio conocido habitualmente como principio de las preferencias nacionales. Y este consiste en el reconocimiento de un derecho de cobro preferente sobre los bienes yacentes en el país a favor de los acreedores cuyos créditos sean también pagaderos en el país, y en desmedro de los acreedores que pertenezcan al concurso extranjero. Aclaro otra cosa.
para que esta preferencia nacional pueda hacerse valer, no es requisito sine qua non la apertura de un concurso en el país. Se puede ejercitar aún sin que exista concurso argentino. Y esto es importante porque frente a un requerimiento del juez que interviene en el concurso extranjero para que se realicen los bienes citos en el país y luego se giren los fondos para ser afectados ellos al pago de los acreedores pertenecientes al concurso extranjero, el juez tiene que ofrecer un marco jurídico previo a girar estos fondos para que estos acreedores puedan, digamos, presentarse, ser reconocidos y ejercer esa preferencia que el ordenamiento les concede. Otra incidencia que tiene la apertura del concurso en el extranjero es que, fíjense, también en el primer párrafo del artículo 4, esos acreedores y el concurso no pueden pretender anular los actos que el concursado haya celebrado con los acreedores cuyo pago esté radicado en el país, o pretender desconocerle efectos. O sea, lo que establece el ordenamiento en este sentido es una suerte de inmunidad de esos actos de los que se han originado los créditos pagaderos en la Argentina, lo que implica la inaplicabilidad respecto de ellos de los regímenes de ineficacia concursal que puedan haber tanto en el sistema extranjero como en el sistema local. Aclaro lo siguiente, que es importante tenerlo, no implica para nada esta disposición una tutela de comportamientos que puedan ser reputados antijurídicos o simulados. En estos casos se podrá acudir perfectamente a los regímenes de ineficacia ordinaria que están previstos en nuestro ordenamiento para desconocerle efectos a estos actos no sinceros. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la situación de pluralidad de concursos. Imaginemos que existe un concurso abierto en el extranjero y un concurso en la Argentina, y que además ambos procesos son procesos de quiebra, es decir, son procesos en los que se causan liquidaciones del patrimonio del deudor. O sea, estamos hablando de un deudor que tiene un patrimonio disperso internacionalmente, donde hay bienes en el lugar donde se radicó el concurso extranjero y hay bienes en el país donde también hay un concurso. Entonces, el segundo párrafo del artículo 4 establece que los acreedores pertenecientes al concurso extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los créditos verificados y reconocidos en el concurso argentino. Esto es un poco corolario del principio de las preferencias nacionales, pero acá se hace extensiva a todos los acreedores que pertenecen al concurso argentino, en donde puede haber también, vamos a ver, observando ciertos requisitos, acreedores pagaderos en el extranjero, que hayan optado por venir al concurso argentino, ser reconocidos en el concurso argentino, y donde tendrán la posibilidad de recibir igualdad de trato. Entonces, una vez, que hay un concurso argentino, una quiebra argentina, los bienes citos en el país son realizados, se satisfacen a los acreedores argentinos con esos fondos, y de existir un saldo, es decir, un excedente, una vez pagados esos créditos, los gastos del concurso, y en su caso vamos a ver oportunamente los intereses suspendidos, esos fondos se giran al extranjero para ser afectados al pago de los acreedores que conformen tal concurso. Vamos a la situación que nos quedó pendiente mencionar, que es la del acreedor extranjero, es decir, al acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero, que pretende ejercer sus derechos en el país, o sea, verificar su crédito en un concurso argentino. ¿Puede hacerlo? Sí, y solo si observa dos requisitos inexorables, a saber, primero, no debe este acreedor pertenecer a un concurso extranjero. Si este acreedor pertenece a un concurso extranjero, porque se insinúa allí, le queda vedado el acceso al concurso argentino. Es decir, es una causal impediente del inicio del trámite del proceso de verificación. Para ponerlo en otros términos, ese acreedor perteneciente al extranjero no está legitimado para ejercer sus derechos en el concurso en el país. Esa es la solución tajante que establece la norma.
Pero además tiene que cumplir otro requisito, que es el denominado requisito de reciprocidad, que significa lo siguiente: tiene que acreditar que un acreedor pagadero en la Argentina, en caso de presentarse a ejercer sus derechos ante un juez que interviene en un concurso correspondiente al país donde su crédito es pagadero, podría también recibir el trato nacional, es decir, ejercerlo en igualdad de condiciones en ese concurso extranjero. Vuelvo a explicarlo porque generalmente es un requisito confuso por lo retorsivo. Esto significa que debe justificar que el ordenamiento jurídico del país donde su crédito es pagadero habilitaría a un acreedor, entre comillas, argentino, a presentarse y a ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los acreedores correspondientes o que tengan créditos pagaderos en ese país. Entonces, solo así, ese acreedor podría verificar en la Argentina y ejercer sus derechos en igualdad de trato con los acreedores argentinos. Se trata, por ende, de demostrar el derecho extranjero. Digamos, nosotros teníamos en el Código de Vélez una norma que establecía o que reconocía el derecho extranjero a la calidad de hecho y que, por ende, debía ser objeto de prueba. Esa norma no se ha reproducido en el Código Civil y Comercial, con lo cual, eventualmente, frente a una situación de estas características, el juez podrá indagar el derecho extranjero para saber si precisamente dispensa al acreedor argentino o dispensaría al acreedor argentino este trato igualitario. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también consagrado el principio de paridad de dividendo, que está en la parte final del artículo 4. ¿En qué consiste la paridad de dividendo? En tratar de plasmar una suerte de principio de trato igualitario a nivel internacional. Y básicamente lo que busca es que un acreedor quirografario que pertenece a un concurso argentino y que con posterioridad a la apertura del concurso nacional, él recibe pagos totales o parciales en el extranjero, sea en el marco de un concurso, sea fuera de él, esos pagos sean imputados a cuenta del dividendo que le corresponda recibir en el país. Insisto, la imputación no se hace al crédito, se hace a cuenta del dividendo. Es decir, cuando en la quiebra se distribuyan fondos y se determine la afectación de esos fondos al pago de los acreedores, se tendrá en cuenta, respecto del acreedor que recibió pagos en el extranjero con posterioridad a la apertura del concurso nacional, se tendrán en cuenta esos pagos para deducir de ellos los importes que les hubiera correspondido asignar en concepto de dividendo, es decir, en concepto de distribución. Y lógicamente esos fondos serán reasignados y serán distribuidos según corresponda entre todos los acreedores. Finalmente, nosotros tenemos en el último fragmento del artículo 4 una excepción o una exención a la regla de reciprocidad que recién mencionamos del acreedor extranjero que pretenda insinuarse en un concurso local. Y se establece que están eximidos de acreditar el requisito de reciprocidad los acreedores extranjeros que cuenten con garantías reales, digamos, afincadas sobre bienes sitos en el país. Bueno, espero que tengan una linda tarde. Un cordial saludo. Buenas tardes, soy Eduardo Enrisi. Le voy a hablar ahora del presupuesto objetivo de acceso a los procesos concursales, que es la cesación de pagos. Bueno, en la ley 24.522, este tema es tratado en el mismísimo artículo primero, primer párrafo. Es decir, la ley comienza desde su mismo inicio a tratar este tema. Y esa disposición lo que dice es que el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley.
Y luego señala, o remite, mejor dicho, algunas disposiciones que supuestamente habilitarían el acceso al proceso concursal sin contar con este presupuesto. Es decir, la posibilidad de que se abra un concurso preventivo, se decrete una quiebra sin que el sujeto pasivo se encuentre en estado de cesación de pagos. Pero en principio, la regla es que tiene que existir esta situación patrimonial. Y lógicamente, es natural que esto sí sea, porque estos procesos son los que vienen precisamente a sanear el estado de cesación de pagos. Y además, es el fundamento mismo del desarrollo del proceso concursal este estado, porque de no existir el mismo, los acreedores del deudor debieran acudir a las acciones individuales para lograr, en el marco de ellas, las facultades jurisdiccionales de agresión del patrimonio, o sea, lograr la realización de los bienes que integran el patrimonio del deudor para obtener en ese pórtico el cobro de sus respectivas acreencias. Se lo sustrae solamente de la posibilidad de ejercer las acciones individuales cuando hay estado de cesación de pagos y por ende se necesita extremar la protección o el trato igualitario entre ellos para que exista un cobro equitativo entre o desde o a favor de todos los acreedores que tienen o que cuentan con esa facultad de agresión. O sea que, digamos, el presupuesto objetivo es también el fundamento mismo del desarrollo o de la institución de estos procesos. Nosotros tenemos en el artículo 78 una disposición que trata la prueba del estado de cesación de pagos, pero nos dice algo muy importante esta norma, nos dice qué es lo que hay que probar. Y al señalar el qué, de algún modo nos está definiendo lo que para la ley significa el estado de cesación de pagos. Si quieren, si les parece, vemos lo que dice esta norma. La misma establece, el 78, que el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor, y acá viene lo importante, se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. O sea que el estado de cesación de pagos no es otra cosa que esta situación de imposibilidad para el deudor de atender, y acá viene lo relevante, regularmente el cumplimiento de sus obligaciones. Este regularmente es un adverbio que evidentemente califica la situación de imposibilidad, porque evidentemente pueden ocurrir casos en que un deudor pueda obtener alguna fuente de recursos para poder seguir cumpliendo las obligaciones que debe, más puede ser que esa fuente resulte ruinosa para él, en cuyo caso el acceso a ella no lo sustraería, no lo alejaría al deudor de esta situación de insolvencia. Bien, nosotros tenemos otra disposición muy importante, porque nosotros tomamos, como dijimos, el estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo. Mas la duda que surge es hasta qué grado de conocimiento nosotros podemos llegar acerca de la existencia o inexistencia del estado de cesación de pagos al momento en que el juez tiene que dirimir si abre un proceso o no de estas características. Piensen que un supuesto estado de cesación de pagos exige un prontísimo encauzamiento, lógicamente para propender a su saneamiento, a través del proceso concursal. Por consiguiente, no hay grandes posibilidades de establecer una discusión amplia previo al dictado de la correspondiente resolución de apertura acerca de la existencia o inexistencia de este estado con la profundidad que un análisis de estas características merece. De allí que nosotros tengamos una norma, un fragmento de una norma, mejor dicho, muy significativo en materia concursal, que creo yo incide tanto en el campo de las quiebras y en el campo de los concursos preventivos, por más que esté, digamos, tratado en el ámbito de las quiebras, que es el último párrafo del artículo 84, que nos dice lo siguiente: no existe juicio de antequiebra.
¿Qué significa esta breve locución? Que no existe posibilidad de promover y agotar una instancia de conocimiento pleno previa al dictado de la resolución de apertura, tendiente a establecer y declarar si se encuentra o no configurado el estado de cesación de pagos. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes vean las respectivas resoluciones de apertura, ya sea la que declara la quiebra o la que abre el concurso preventivo, que ninguna de ellas declara configurado el estado de cesación de pagos. Es decir, se basan fundamentalmente en indicios y lo que hacen es abrir un concurso preventivo o declarar una quiebra, presuponiendo que este estado de cesación de pagos efectivamente existe. Con lo cual, en rigor, en la etapa previa a la decisión que dispone la apertura de cualquiera de estos procesos, lo que se exige fundamentalmente es la comprobación verosímil del estado de cesación de pagos, no la certeza, sino la verosimilitud, es decir, la probabilidad de que el mismo efectivamente se configure. Y por esa razón, fíjense, nosotros tenemos en el artículo 79 enunciados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, es decir, hechos o circunstancias de las que puede indiciariamente deducirse la configuración de este estado patrimonial. Fíjense lo que dice el primer párrafo del artículo 79. Dice, pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros. Y ahí hay un catálogo de hechos, digamos que según de qué hecho se trate, nosotros podemos determinar una mayor o menor verosimilitud de la configuración de esta situación. Pero insisto, lo importante en la etapa previa a la resolución de apertura es la comprobación de la verosimilitud del estado de cesación de pagos a través de algunos de estos hechos a cuya lectura yo los remito. Fíjense que, de algún modo, reafirma esto que le estoy yo trasladando en la regulación que se hace en materia de quiebras del recurso de reposición. Les comento, una vez declarada la quiebra, el deudor puede reclamar el levantamiento de la misma invocando la inexistencia de los presupuestos necesarios o los requisitos esenciales para declararla. Y dentro de ese elenco se encuentra precisamente la inexistencia del estado de cesación de pagos. Esto significa que eventualmente nosotros podríamos llegar a tener un procedimiento de pleno conocimiento tendiente a indagar si está configurado o no este estado patrimonial, pero una vez declarada la quiebra, no antes. Bien, nosotros dijimos también que el artículo primero establece supuestos o remite a normas en las que no habría de exigirse la presencia del estado de cesación de pagos para que se declare la quiebra o se abra el concurso preventivo. Concretamente, esta norma refiere a dos. Al supuesto del 66, que trata el concurso en caso de agrupamiento, es decir, un concursamiento de varios sujetos, mejor dicho, de todos los sujetos que integran un agrupamiento económico, y en este caso no se exige que todas las agrupadas cuyo concurso reclaman estén en estado de cesación de pago, pues basta que una de ellas lo esté y que tenga la posibilidad de contagiar a las restantes, es decir, de desembocar en un estado de cesación de pagos que afecte a todas las entidades o a todos los sujetos agrupados. También tenemos el caso del artículo 69, que es el del concurso, mejor dicho, el del caso del acuerdo preventivo extrajudicial, donde el mismo artículo habla tanto del estado de cesación de pagos como de la situación de dificultades económicas y financieras. Conviene, yo creo, detenernos un poco en esta cuestión. Y a veces es muy difícil establecer hasta dónde llega el estado de cesación de pagos, cuáles son sus límites. Sus fronteras son realmente porosas. Pero hay otro estado, también de dificultad patrimonial, que generalmente no llega a configurar un estado de cesación de pagos, que es el estado de dificultad financiera. En este caso nosotros nos encontramos con un estado de imposibilidad transitoria de cumplimiento, generalmente configurado por la ausencia
de medios financieros para atender el pago, pero que subyace en definitiva un estado patrimonial que puede ser sólido. En general, esto se puede plasmar cuando hay diferencias o asimetrías entre los pasivos prontamente exigibles y los activos prontamente realizables. En ese caso puede ser que ocurra o se produzca una suerte de cuello de botella que puede ser paliado por la enajenación de algún activo fijo, es decir, algún activo que no tenga pronta realización. Y esto puede desembocar en un estado transitorio de mora en el cumplimiento de las obligaciones que tienen pronta exigibilidad. Pero esto no necesariamente llega a configurar un estado de cesación de pagos y además no necesariamente es presupuesto para la apertura de un concurso, porque aún en el caso en que las obligaciones no se satisfagan, los respectivos acreedores podrían iniciar las acciones individuales respectivas y agredir los bienes, digamos, que componen parte de esto, que componen estos activos fijos y obtener de la realización de ellos el pago de sus acreencias. Bien, encontramos otros supuestos también en los que no se exige el estado de cesación de pagos, como ocurre, por ejemplo, con los casos de extensión de quiebra. Sobre ellos nos detendremos cuando tratemos precisamente el proceso de quiebras. El proceso de quiebra y precisamente el capítulo referido a la extensión. También podríamos considerar que no es necesario el estado de cesación de pagos en el supuesto del artículo 68 que trata el caso del concurso del garante, que también abordaremos oportunamente. El estado de cesación de pagos, entonces, es el presupuesto objetivo, pero en la quiebra además cumple una función primordial. Ustedes van a ver cuando estudien el régimen de ineficacia concursal que se establece un procedimiento tendiente a determinar cuándo se inició el estado de cesación de pagos. Cuando vean también el cumplimiento de los requisitos formales que debe cumplir el deudor para presentarse en concurso preventivo o en su caso también para pedir la quiebra, cuando pide su propia quiebra, por cierto, él tiene que determinar en qué momento se inició su estado de cesación de pagos y qué hechos lo manifestaron. Esta determinación de este momento inicial es muy importante porque, según veremos más adelante, no quiero anticipar explicaciones que puedan resultar hoy confusas, muchos de los efectos de una quiebra decretada van a retrogradarse teniendo como punto de referencia este momento en que se manifestó inicialmente el estado de cesación de pagos. Con lo cual es muy importante, digamos, establecer cuándo principió el mismo. ¿El estado de cesación de pagos solo tiene importancia en el ámbito concursal? No. Nosotros sabemos que en el ámbito concursal es el presupuesto objetivo para el inicio de estos procesos. Pero ustedes van a ver también que en el ámbito extraconcursal también puede adquirir significación como hecho jurídico del que enalcan algunas prerrogativas. En este sentido les recomiendo la lectura del artículo 1032 del Código Civil Comercial que trata el supuesto de la tutela preventiva contractual. Y ahí se consagra el derecho a un cocontratante de esgrimir la suspensión del contrato y de sus efectos en caso de que su contraparte hubiere sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. O sea, que un estado de cesación de pago puede incidir contractualmente en favor de la contraparte no insolvente, facultándolo a suspender los efectos de la relación contractual. Por cierto, además, ante un incumplimiento grave, provenga él o no de un estado de cesación de pagos, un incumplimiento, les diría, de tipo esencial, el Código Civil y Comercial también faculta a la parte no incumplidora a reclamar la resolución del contrato.
Y además tenemos otra norma específica que le reconoce importancia al estado de cesación de pagos para el ejercicio de ciertas prerrogativas. Me refiero concretamente al artículo 339 del Código Civil y Comercial, que se encuentra inserto en el marco de la denominada acción de fraude o acción revocatoria ordinaria. El artículo 339 establece los requisitos para poder promover esa acción tendiente a la declaración de inoponibilidad de un determinado acto jurídico, fundamentalmente en beneficio de los acreedores del deudor que obró en fraude a sus derechos. Y uno de los requisitos precisamente consiste en que el acto cuya inoponibilidad se reclama haya causado o agravado el estado de insolvencia del deudor. Bien, les envío un cordial saludo y nos veremos seguramente en próximos videos. Hasta luego.